En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues si de algo estamos llamados a darnos cuenta durante la Cuaresma, lo primero y lo principal es darnos cuenta, entender cómo nuestros pecados están íntimamente relacionados con la pasión de nuestro Señor. Solo reconoceremos la maldad del pecado si con la ayuda de la gracia sabemos relacionarlo con la pasión de nuestro Señor. Solo así podremos tener el ánimo de purificar de verdad el alma y crecer en contrición de nuestras faltas y pecados. Porque da la casualidad que en muchos de los casos, casi la mayoría, nosotros pensamos que el pecado solo es cuestión de no tenerlo y vivir una vida inmaculada. Pero casi nunca lo relacionamos con la muerte de nuestro Señor. La conversión, entonces, que insistentemente nos pide el Señor, y de modo particular en este tiempo de Cuaresma, mientras nos acercamos a la Semana Santa, debe partir de un rechazo firme y de todo pecado y de toda circunstancia que nos ponga en peligro de ofender a Dios. Por eso, la renovación moral de la que tan necesitado está el mundo parte de esta convicción profunda de que en la tierra hay un solo mal que hemos de temer y evitar con la gracia divina. Y ese mal es el pecado. Por el contrario, la pérdida del sentido del pecado es una forma o fruto de la negación de Dios. Si el pecado es la ruptura de la relación filial con Dios para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, entonces no es solamente negar a Dios. Pecar es también vivir como si Dios no existiera, es borrarlo de la propia existencia cotidiana. Y nosotros no queremos borrar al Señor de nuestra vida, sino que cada vez esté más presente en ella. El esfuerzo de conversión personal que nos pide el Señor debemos ejercitarlo todos los días de nuestra vida, pero en determinadas épocas y situaciones, como es la Cuaresma. Y esta conversión, para llevar a cabo esta conversión en la Cuaresma, pues recibimos gracias especiales que debemos aprovechar. Este tiempo litúrgico es una ocasión extraordinaria para afinar en la lucha contra el pecado y para aumentar la vida de la gracia con el ejercicio de las buenas obras. Entonces, para comprender mejor la malicia del pecado, debemos contemplar lo que Jesucristo sufrió por nuestros pecados. En la agonía de Getsemaní le vemos padecer hasta lo indecible. Él, que como dice San Pablo no conoció el pecado, cargó con todos nuestros horrores, llegando a derramar sudor de sangre. Entonces lo vemos de rodillas sobre el duro suelo, perseverante en la oración, aplastándolo el peso de los pecados de cada uno de nosotros. Esta escena es algo que debemos recordar muchas veces cada día, pero especialmente a la hora de la tentación. El Señor nos ha llamado a la santidad, a amar con obras, y de la postura que se adopte con respecto al pecado depende todo el progreso de la vida espiritual. Pues incluso los pecados veniales, cuando no se lucha por evitarlos o no hay suficiente contrición después de cometerlos, producen un gran daño en el alma, volviéndola insensible e indiferente a las inspiraciones
del Espíritu Santo. Debilitan la vida de la gracia, hacen más difícil el ejercicio de las virtudes y disponen al pecado mortal. Por eso, decía este autor, muchas almas están en una infidelidad casi continua en pequeñas cosas. Son impacientes, poco caritativas en sus pensamientos, en sus juicios, en sus palabras, falsas en su conversación y en sus actitudes, lentas y relajadas en su vida, no se dominan a sí mismas y son demasiado frívolas en su lenguaje. Tratan con ligereza la buena fama del prójimo. Conocen sus defectos e infidelidades y los acusan casi en confesión. Los acusan quizá en confesión, mas no se arrepienten de ellos con seriedad, ni emplean los medios con que podrían prevenirlos. No reflexionan que cada una de estas imperfecciones es como un peso de plomo que las arrastra hacia abajo. No se dan cuenta de que van comenzando a pensar de manera puramente humana y a obrar únicamente por motivos naturales. El alma pierde así el esplendor de su belleza y Dios va retirándose cada vez más de ella. Esto es lo que este hombre decía. Y ese es prácticamente el camino de la tibieza. Entonces, en la lucha decidida por desterrar de nuestra vida todo pecado, demostraremos nuestro amor al Señor y nuestra correspondencia a la gracia. Entonces, para afrontar decididamente la lucha contra el pecado, es preciso reconocerlo como es, como ofensa a Dios, que retrasa e interrumpe la unión con Él. Es preciso llamarlo por su nombre, sin excusas, sin disminuir su importancia. Entonces debemos pedir al Espíritu Santo que nos lo ayude a reconocer con sinceridad nuestras faltas y pecados, a tener una conciencia delicada que pide perdón y no justifica sus errores. Los santos han comprendido con entera claridad, a la luz de la fe, que un solo pecado, sobre todo mortal, constituye un desorden mayor que el peor cataclismo que asolara a la tierra. Fomentemos entonces un sincero arrepentimiento de nuestras faltas y pecados. Luchemos por quitar toda rutina al acudir al sacramento de la misericordia. Y muchas veces durante el día, acordémonos de esa relación íntima que existe entre nuestros pecados y la pasión de nuestro Señor. La Santísima Virgen, refugio de los pecadores, nos ayudará a tener una conciencia delicada para amar a Cristo y a todos los hombres, a ser sinceros con nosotros mismos y en la confesión a contar con nuestras flaquezas, a saber arrepentirnos de ellas con prontitud. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.